Hola, mi nombre es Aranza Márquez y en este video vamos a ver un problema de destilación por el método de McCabe-Thiele. La destilación es un proceso que consiste en separar los distintos componentes de una mezcla mediante el calor, y la destilación por etapas con reflujo es un proceso en el que se lleva a cabo una serie de etapas de vaporización instantánea en la que los productos gaseosos y líquidos de cada etapa fluyen a contracorriente. El líquido de una etapa fluye a la etapa inferior, mientras que el vapor de una etapa fluye a la etapa superior, por lo que en cada etapa entra una corriente de vapor y una corriente líquida mezclándose y alcanzando su equilibrio. De esta etapa sale una corriente de vapor y de líquido en equilibrio. El método de McCabe-Thiele es un método matemático gráfico que determina el número de platos o etapas teóricos para la separación de una mezcla binaria de A y B. En el diagrama podemos observar una columna de destilación donde se muestran las secciones de balance de materia para este método. Bueno, y el problema proporcionado dice lo siguiente. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kg/h de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y del tolueno son de 7.360 y 7.960 calorías sobre mol respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. La alimentación tiene una presión de 1 atmósfera. Y nos pide calcular los moles de los productos destilados y residuales por hora, y también nos pide determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación, si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, si la alimentación es un líquido a 20 grados Celsius con un calor específico de 0.44 calorías sobre gramo por grado Celsius, y si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Para determinar nuestro punto de burbuja y rocío, primero vamos a buscar nuestra temperatura del benceno y del tolueno en el programa de Thermosolver a 1 atmósfera de presión. Para el benceno nos sale que es de 80.103 y para el tolueno de 110.63. Para determinar las temperaturas restantes, vamos a restar la temperatura del tolueno con la del benceno y ese valor lo vamos a dividir entre 10 y se lo vamos a ir sumando a la temperatura de la fila superior. Después, para obtener las presiones, vamos a meter en el Thermosolver nuestra temperatura. Por ejemplo, aquí la temperatura es de 80.103, entonces la vamos a meter en el Thermosolver y le vamos a pedir que nos calcule nuestra presión. En este caso, para el benceno es de 101.32 y para el tolueno a la misma temperatura es de 38.961 kilopascales. Entonces vamos a ir haciendo este mismo procedimiento para cada una de las temperaturas y así nos va a ir quedando nuestra tabla. Después, para obtener nuestra X, vamos a utilizar esta ecuación donde la X es igual a la presión total, que es de 101.325 kilopascales, menos la presión 2, que es la del tolueno, entre la presión del benceno menos la del tolueno. Y para calcular nuestra Y vamos a utilizar esta ecuación donde se multiplica la presión del benceno por X entre la presión total. Después nuestros datos de X y Y los vamos a graficar contra la temperatura. Y vamos a obtener esta gráfica. Entonces el problema nos dice que la composición del benceno en la alimentación es de 0.4. Entonces ese valor lo vamos a ubicar en nuestra gráfica. Nos vamos a ir al punto en donde topa y vamos a ubicar cuál es nuestra temperatura. En este caso nos da que es de 95, entonces esta va a ser nuestra temperatura de ebullición.
Para determinar la curva de equilibrio líquido-vapor, vamos a construir una tabla con los datos en X y en Y, pero para calcular Y vamos a necesitar la ecuación de la volatilidad relativa. La volatilidad relativa es una medida que compara las presiones de vapor de los componentes en una mezcla líquida de productos químicos. En el caso de dos componentes, la volatilidad relativa está dada por esta ecuación. Y esto se puede escribir como Y es igual a la volatilidad relativa por X de A entre 1 más X de A por la volatilidad relativa menos 1. Entonces les voy a explicar cómo es que llegamos a esta ecuación. Para una mezcla binaria en A y B tenemos su volatilidad relativa en B y para la mezcla binaria. Entonces sabemos que la volatilidad relativa es la volatilidad relativa de A entre la volatilidad relativa de B. Entonces vamos a sustituir las ecuaciones que tenemos aquí en esta y vamos a obtener esto de aquí. Después vamos a considerar la ley de Raoult, que es la presión parcial de A es igual a la fracción mol de la fase líquida por la presión de vapor de la especie pura. Entonces la vamos a sustituir en la ecuación y obtenemos esta ecuación. Después despejamos YA y obtenemos esto de aquí. Después vamos a poner todos en los términos del componente más volátil y vamos a desarrollar el producto del numerador. Vamos a obtener esta ecuación de aquí y después vamos a factorizar YA, donde finalmente la ecuación de la volatilidad relativa es esta que vimos en un principio. Bueno, y una vez que tenemos la ecuación de la volatilidad relativa, vamos a realizar nuestra tabla y vamos a graficar los datos de Y y de X como una poligonal en GeoGebra y vamos a obtener nuestra curva de equilibrio líquido-vapor. Después vamos a agregar una recta Y es igual a X con una composición de 0, 0 a 1 a 1. Después vamos a calcular los moles de los productos destilados y residuales por hora. Como los datos que nos dio el problema, los porcentajes están expresados en peso, primero vamos a utilizar esta ecuación. Tenemos que saber la composición de A, que sería el benceno, y la composición de B, que sería el tolueno. Y también debemos de saber sus pesos moleculares. En el caso del benceno tenemos una composición del 0.44 y la composición del tolueno sería de 0.56. Entonces, nuestro flujo másico, que es de 30.000 kilogramos sobre hora, lo vamos a multiplicar por el peso molecular de cada uno de los compuestos y lo vamos a multiplicar también por la composición que acabamos de obtener. Entonces vamos a obtener un valor del benceno de 169 kmol por hora y para el tolueno de 182.23 kmol por hora. Después vamos a hacer un balance de materia para el benceno y para el tolueno, donde la masa total, o sea los 30.000, es igual a la masa del benceno más la del tolueno. Después vamos a despejar de esta ecuación M3 y la vamos a sustituir aquí. Entonces vamos a desarrollar la ecuación y vamos a despejar M2. Después vamos a sustituir los valores que nos da el problema y nos da que la masa del benceno es de 12.000 kilogramos sobre hora y la del tolueno es de 18.000 kilogramos sobre hora. Haremos lo mismo para obtener la composición en mol del benceno y del tolueno en el destilado. Vamos a utilizar esta ecuación, entonces el benceno nos da de 0.97 y la del tolueno de 0.03. Con la masa que obtuvimos anteriormente vamos a determinar
los kilomol sobre hora, entonces lo vamos a dividir entre el peso molecular y lo vamos a multiplicar por su composición en mol. Para el benceno tenemos que es de 149.0661 en el destilado y el tolueno de 3.9071 kilomol sobre hora. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para los destilados en los fondos y vamos a obtener que el benceno tiene un flujo molar de 5.4154 kmol sobre hora y para el tolueno de 190.7641 kmol sobre hora. Una vez que tenemos nuestros porcentajes en mol, vamos a agregar las composiciones de los fondos, de alimentación y del destilado. Después vamos a agregar nuestra recta de enriquecimiento. En el problema nos dice que se utiliza una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Entonces nuestro valor de R en esta ecuación va a ser de 3.5. En XD vamos a colocar nuestro valor de la composición en el destilado para el benceno. Entonces vamos a obtener nuestra recta, que es Y es igual a 0.77 por XF más 0.2155. Y aquí está nuestra recta. Bueno, y si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, se va a agregar una recta vertical en el punto de alimentación, que es 0.44, y esta línea la vamos a conocer como la recta Q1. Después se delimita la línea de enriquecimiento y se traza una línea desde los fondos hasta el punto donde corta la línea de enriquecimiento y la línea Q1. Después vamos a trazar una línea horizontal perpendicular a la recta de la composición de destilado, sería así, que va desde la recta de enriquecimiento hasta la curva de equilibrio líquido-vapor. Después vamos a trazar una línea paralela a la recta de la composición de destilado, que es esta de aquí, y vamos a repetir este procedimiento hasta que lleguemos a la recta de composición de fondos. Entonces nos quedaría algo así y obtenemos que nuestro número de platos o etapas es de 11. Y bueno, si la alimentación es un líquido a 20 grados Celsius, se va a calcular Q con esta ecuación, donde CPF es el calor específico, TL va a ser la temperatura de ebullición, TF sería la temperatura de alimentación y lambda F es nuestro calor latente promedio. Para obtener el calor latente promedio vamos a convertir las unidades de los calores latentes molares que nos proporciona el problema, que están en calorías sobre mol, y las vamos a dividir entre el peso molecular, obteniendo que para el benceno es de 94.23, para el tolueno de 86.39. Entonces estos valores los vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 2 para obtener calor latente promedio, que es de 90.31 calorías sobre gamma. Entonces, ya que obtuvimos estos valores, los vamos a sustituir y obtenemos un valor de Q de 1.36. Después, con la ecuación de la recta Q, vamos a sustituir los valores que tenemos, obteniendo que Y es igual a 3.77x menos 1.22 y vamos a trazar nuestra recta en GeoGebra. Vamos a hacer lo mismo que para Q1, entonces vamos a delimitar nuestra recta de enriquecimiento y vamos a trazar una recta desde los fondos hasta el punto donde corta la línea de enriquecimiento y la línea Q2 y hasta se le va a conocer como recta de agotamiento. Después vamos a trazar una línea horizontal perpendicular a la recta de la composición de destilado desde nuestra recta de enriquecimiento a la curva de equilibrio líquido-vapor y después vamos a trazar una línea paralela a la recta de la composición de destilados. Igual vamos a hacer lo mismo
hasta llegar a la composición de fondos. Para la recta Q2 vamos a obtener un número de 11 platos. Si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido, entonces nuestra Q va a tener un valor de 0.33. Después, con la ecuación de la recta, vamos a sustituir los valores que ya nos daba el problema y vamos a tener la ecuación de y es igual a menos 0.49x más 0.66 y vamos a trazar nuestra recta. Y después vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para la línea Q1 y la Q2. Vamos a delimitar nuestra recta de enriquecimientos, vamos a trazar una recta desde los fondos hasta el punto donde corta la línea de enriquecimiento y la recta Q3 y vamos a trazar nuestras líneas paralelas hasta llegar a los fondos. Una vez que ya trazamos estas líneas paralelas, vamos a obtener un total de 12 platos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero me haya explicado y me hayan entendido. Muchas gracias por su atención.